dejar la palabra entonces al profesor Avner Friedman, que tiene 35 minutos para desarrollar su presentación. Professor Avner, you have 35 minutes to do your presentation. 2:15. Ya. No lo escucho. I can't hear him. The microphone is not on. Ladies and gentlemen, again, thank you. Señoras y señores, muchas gracias por invitarme. I think the previous speaker Creo que el orador previo habló del hecho que somos todos africanos. Y quisiera decir que quizás mathematicians, somos todos matemáticos, quizás no lo sabemos. mathematics is La matemática, como ustedes saben, es el lenguaje de la ciencia. it is our responsibility Y es nuestra responsabilidad scientific enfrentar problems. problemas de ingeniería y análisis con matemática. It is up to us. Y está en nuestras manos poder desarrollar modelos para poder ayudar a los científicos para poder participar o aumentar la investigación que ellos realizan. So what I'd like to do Lo que quisiera hacer hoy día es darles 3 ejemplos. Uno de ellos, industry uno de la industria, involved en el cual yo he estado involucrado for many years. durante muchos años, cuando fui director de un instituto en Minnesota, en el Departamento de Matemáticas Aplicadas. Quisiera darle un ejemplo de la biología matemática I know very que conozco y me interesa muchísimo. Y también les daré un tercer ejemplo relevant. que es muy relevante a Chile. So by way of introduction, Como introducción, entonces, since the topic is ya que el tema es darle empoderamiento a la civilización, la idea es cuál es el mínimo que debemos hacer para poder empoderar a la civilización. Entonces, las primeras 3 cosas mínimas es la seguridad en los alimentos, aire shelter, limpio, tener una cobija, un lugar donde estar, y también tener agua limpia. En este momento la mayoría de las civilizaciones no tienen esto. Al menos el 50% de la población humana, que ha llegado a 7.000 millones de habitantes, income of less no tienen un ingreso menor de $2 al día, y muchos de ellos es menos de $1 al día. Entonces la supervivencia y si queremos traer este grupo a un nivel Western occidental, civilization, there is a lot. hay muchas cosas que debemos hacer. So we would like Por lo tanto, me gustaría, to have our civilization nos gustaría entonces tener present needs que la civilización hoy día pueda cumplir con las necesidades presentes. large segment Está below es particularmente elevando el nivel de los que están por debajo de la línea media, los marginados más bien. Esperamos que otras naciones puedan apoyar sus necesidades, pero a la vez have to maintain tenemos que mantener mental conditions las condiciones medioambientales de nuestro planeta para que él no desaparezca. Hemos visto antes cómo algunas especies han desaparecido por completo, y eso no queremos que le pase a nuestra especie. So now going to technology. Entonces, yéndonos a la tecnología de tal forma que podamos empoderar a la civilización, Some of the examples algunos de los ejemplos que pensamos desde el punto de vista de la tecnología que empoderaría a la civilización por formas eficientes de generar energía renovable, protection against protección contra las enfermedades and to maintain y mantener standards of estándares de salud saludables. Entonces, les voy a dar algunos ejemplos, como les indiqué previamente. Hay otros ejemplos
en algunos informes que fueron lanzados en Estados Unidos de la Fundación de Ciencia Norteamericana, ya han tenido varios talleres en noviembre del 2009, 2008 y 2010 sobre la sustentabilidad, cumpliendo con los requerimientos del hoy sin dañar el medio ambiente y cómo dejarle esto a la siguiente generación. Entonces, el segundo proyecto llegó hace unos meses atrás. Lo pueden buscar en Google, Sustainability NSF, y lo van a encontrar. Entonces, esto tiene que ver con la industria. Y elegí darles ejemplo sobre nuevos materiales. Hay nuevos tipos de materiales inteligentes, pequeñas partículas que pueden entrar al cuerpo humano y buscar bacterias, por ejemplo. Son materiales inteligentes con memoria. Se pueden cambiar, se puede cambiar la temperatura y vuelven a ser lo que eran antes. Pero voy a hablar sobre los materiales de compost, o compuestos más bien. Entonces, con la industria del automóvil necesita desarrollar materiales fuertes que sean livianos. El que sea livianos para que no se necesite tanta gasolina por milla. Queremos que sea fuerte para que lo proteja, para que usted cuando esté manejando esté protegido. ¿Cómo podemos construir un material entonces que sea fuerte pero que sea liviano, pero como el aluminio, pero no es lo suficientemente fuerte? Entonces se insertan nuestras partículas, por ejemplo, carbono de silicona, este tipo de partículas, y entonces podrán ver en esta imagen como las segundas partículas, hay millones de ellas, y se arreglan en forma o se organizan en forma periódica. Podríamos ver qué tan fuerte es este material. Y esto es donde el modelamiento matemático toma su espacio. ¿Cuáles son entonces las propiedades efectivas de este material? No se puede empezar a analizar lo que está ocurriendo aquí. Tenemos ecuaciones distintas para elasticidad, por ejemplo, para distintas regiones, las regiones más claras con las regiones más oscuras. Esto realmente no se puede registrar, estas millones de partículas sumergidas en el aluminio. Y entonces, porque son muy pequeñas, entonces tenemos que sacar un promedio. Eso es donde toma lugar las modelamientos matemáticas. Y entonces, para poder solucionar este tipo de problema, se utiliza el concepto de la homogenización. Y esto no es un promedio muy fácil, es bastante sofisticado. Entonces, una teoría como esta en matemática ayuda a los investigadores, por ejemplo, en la empresa Ford de automóviles, para poder desarrollar nuevos materiales con quienes yo he estado trabajando. Y más recientemente, desde el punto de vista de la energía, tratar de desarrollar celdas voltaicas. Estas son celdas que absorben la energía del sol, hablemos de una energía nueva, y almacenándolas, capturándolas y almacenando esta energía. Y como podrán observar aquí, las partículas que están distribuidas aquí no están organizadas en forma periódica, y esto es un gran desafío para los matemáticos en este momento. ¿Cómo computar la fuerza de una celda voltaica de este tipo, particularmente orgánicos? Y estos son áreas donde hemos estado analizando efectivamente esto. Esto es entonces uno de los aspectos que cómo en forma de modelamiento matemático podemos llevar a cabo experimentos. Estamos en la dirección donde podemos generar análisis o experimentos para poder mejorar estas celdas solares. El segundo ejemplo que les daré desde la perspectiva de la biología, hablemos de tuberculosis. Un tercio de la humanidad
tiene tuberculosis. Pero no se asusten porque la bacteria se está las células de la inmunidad las tienen retenidas. Solamente cuando baja el nivel inmune, por ejemplo con SIDA, aparece la tuberculosis. Hay 2 millones de personas que están muriendo año a año de tuberculosis. Es un gran asesino esta enfermedad. Entonces, cuando las personas están infectadas con microbacterias, los pulmones no pueden resolver la situación, porque en los pulmones los micrófagos no son grandes atacadores, porque si fuesen demasiado inflamatorios, entonces el sistema se activa mucho, se inflama y genera alta temperaturas. Entonces estaríamos caminando con altas temperaturas. Entonces las células de protección y de los macrófagos entonces están preocupados entonces de protegernos, por ejemplo, de la contaminación, pero la bacteria que ingresa no son capaces los macrófagos de solucionar esto. Entonces le mandan un mensaje a los nódulos linfáticos y dicen: necesitamos que nos ayuden, necesitamos que nuestros otros, digamos, primos macrófagos aparezcan y nos vengan a ayudar. Entonces los macrófagos que están en los nódulos linfáticos no están conectados a la red. No tienen Google, ni utilizan, ni saben el sistema. Se demoran 2 meses a partir de la infección, del momento que los macrófagos agresivos puedan entrar al sistema y luchar en contra de esta bacteria. ¿Tendremos tiempo? Sí. Entonces ese es el problema que tenemos que discutir con los inmunólogos especialistas en mi instituto, y establecemos entonces una forma de poder desarrollar un modelo. Por ejemplo, el modelo Rheostart de macrófagos, que se basa en la biología. 20 o 30 o 40 publicaciones experimentales. Elevamos un modelo y esto es una forma de definirlo. Estamos acá. Podemos ver los macrófagos infectados en los pulmones. Acá tenemos los que no están infectados, las bacterias que ingresan todo tipo de señales, y eventualmente desde los nodos linfáticos emergen las células T y los macrófagos, y vienen con una gran maquinaria llamada gamma interferón. Este es un veneno que van a enviar a estos macrófagos infectados y van a matar las bacterias que están dentro. En base a este diagrama, podemos, como matemáticos, describir un sistema de ecuaciones diferenciales. Y en estos sistemas hay todo tipo de parámetros y debemos ver los experimentos, los datos obtenidos de ellos, y adivinar en cierta forma todos estos parámetros y simular y ver qué obtenemos. Y en último término, sugerir formas de acortar este retardo de 2 meses, lo llamamos tiempo de conmutación, como retrasarlo con algún tipo de medicamento o droga. El medicamento o droga usamos la gamma interferona, que es la misma y que envían a los pulmones los macrófagos, pero lo hacemos como medicamento. Y el resultado de esta simulación, aquí vemos un gráfico que nos muestra el retraso. Acá 60, 55 días entre la curva oscura, que indica la densidad de los macrófagos inflamatorios,
En cambio, la curva en puntos son aquellos que no son inflamatorios, son muy dóciles y no agresivos estos macrófagos. Este es el punto al que queremos acercarnos y bajo ellos, en los dos casos, hay una carga bacteriana. Esto es lo que, usando el medicamento, el gamma interferón, lo que podemos lograr. Podemos lograr una reducción de 55 a 40 días. Y también podemos disminuir la carga bacteriana, que va a estar como secuestrada o albergada en la persona infectada por el resto de la vida, porque después que uno se recupera de la tuberculosis quedan elementos residuales. Pero estos elementos residuales van a ser menores si podemos disminuir el periodo de espera. Acá. Y probamos distintos procedimientos para inyectar la droga y los resultados no difieren mucho. Hay distintos tipos de inyectarlo una vez en vez de hacerlo intermitentemente. La segunda ejemplo es una enfermedad no inmune, pero el cáncer. Y elegí el cáncer de la próstata. Este cáncer hay un libro que se escribió recientemente que se llama El emperador de todas las enfermedades, que cuenta la historia del cáncer. El cáncer es el asesino número 1 del mundo. Ha logrado superar los ataques cardíacos y las enfermedades cardíacas. Entonces, el mayor asesino es el cáncer de pulmón dentro del cáncer. Y el próximo, para los hombres, es el cáncer a la próstata y para las mujeres el cáncer a los senos. No es tan fatal como el cáncer pulmonar, solo el 10% de este tipo de cáncer fallecen, ya sea de cáncer de senos o prostáticos. El tercero, para su información, es el colorectal. Y ahora se ha hecho mucho progreso porque hay una forma de detectarlo tempranamente con las colonoscopías. En caso del cáncer a la próstata, ¿cuál es el problema? Un paciente va al médico si sufre de molestias y descubre que la persona tiene un cáncer a la próstata. Puede haber metástasis también. Pero las células prostáticas cancerosas tienen un fenómeno muy único. Son muy mañosas en cuanto al alimento que necesitan para sobrevivir. Tan solo usan andrógenos. A diferencia de otras células cancerosas, este cáncer cada uno tiene sus propias características, pero solo usan los andrógenos. Entonces la idea es que el ser humano no le proporcione andrógenos, por ejemplo la castración química, y las células andrógenas cancerosas no van a tener alimento y van a fallecer. Y eso es lo que hacen los médicos. Cuando el cáncer se ha metastizado, usan inhibición de andrógenas como hormona, pero no tienen mucho éxito versus otros cánceres. La expectativa de vida es 2 años. Ahora, ¿por qué? Porque las células cancerosas si son inteligentes, ellas se ajustan al principio darwiniano de sobrevivir sin andrógenos utilizando otro alimento. Bien, nosotros creemos que son más inteligentes que las células cancerosas, pero si decimos, vamos a tratar de no suministrar andrógenos continuamente para que no aprendan a vivir sin andrógenos, pero solo lo vamos a suministrar en forma intermitente. Entonces, este tratamiento intermitente es lo que se está programando o están haciendo los oncólogos. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál es mejor?
¿Cómo cancer cells that became androgen las independent células cancerosas que se tornaron independientes del andrógeno y que son las más peligrosas, cómo podemos luchar mejor contra ellas con la terapia intermitente o no intermitente? Y eso es un problema que hemos analizado y discutido mucho con el jefe de oncología en el Ohio State Hospital. Entonces, there is again a diagram. aquí tenemos otro diagrama. No es completo, pero básico. Este se basa en muchas investigaciones. A ver, les voy a contar un secreto. Es muy fácil pasar de la biología a la matemática y viceversa, porque hay que comenzar con Euclides, Newton y una historia muy larga. Entonces, de todas formas, nuestros postdoctorados y nuestro grupo han analizado investigación de diversas publicaciones, generaron un modelo de cómo las células prostáticas que tienen, como el andrógeno se introduce en las células prostáticas y los resultados de las pruebas PSA, etcétera. Este es un ejemplo del modelo. En base a esto, hay un sistema de ecuaciones diferenciales y aquí tenemos algunas simulaciones. Lo que vemos acá, a la izquierda, hay dos tipos de cáncer. Tenemos el de próstata mediano y el más agresivo. Esto está muy bien establecido en la literatura, que el cáncer agresivo de próstata es muy malo y que el mediano permite a la gente, no severo, permite a la gente vivir muchos años y morir sin, de hecho, saber que tenían este cáncer leve a la próstata. Así que algunas personas tienen cáncer prostático y mueren, pero no debido a este cáncer prostático. Lo que vemos acá entonces, si ven la curva roja, que es la línea de la densidad de las células cancerosas que han aprendido a vivir, que mutaron, aprendieron a vivir sin andrógeno. Son aquellas que ningún medicamento o droga puede eliminar o matar. Asumimos aquí que este cáncer comenzó a la edad de a los 50 años y a los 70 con un tratamiento continuo. Las células que mutaron están aumentando, llegando a un número crítico, a 80, donde va a fallecer la persona. Acá tenemos el tratamiento intermitente y podemos ver que las células mutadas malignas no comenzaron a los 70, sino a los 75, 5 años después. Entonces, ahí se ganan 5 años de vida mediante el tratamiento intermitente. Este tratamiento se aplica cada 2 meses por cierto periodo o cuando aumenta el nivel PSA que corresponde a la enfermedad. Este es intermitente y este es continuo. Esto es lo que sugerimos y luego entramos al tumor agresivo y ahí no vemos ninguna diferencia entre continuo e intermitente. Entonces este es lo que llamamos un estudio retrospectivo basado en los datos que ya tenemos y en este punto estamos listos para comenzar con un estudio prospectivo, es decir, tratando de anticiparnos a que lleguen los pacientes al hospital y ahí tratarlos. El problema es que la enfermedad es altamente retrógena. Se sabe bien en algunas enfermedades que la misma droga va a curar a cierta persona A, pero puede fallecer la persona B. Entonces la medicina personal ahora es lo importante. ¿Cómo ajustar para una enfermedad específica el tratamiento médico a la persona es de acuerdo a su perfil médico, que puede ser el ADN más otros fenotipos? Y de hecho, en nuestro modelo tenemos
lo que llamamos parámetros personalizados, a los que tenemos que ajustarnos. Ahí estamos en este trabajo en particular. Y quisiera también mencionar otra cosa interesante que ahora estamos investigando y que es, pregunta cuánto tiempo le queda. Bien. Algo interesante es que cuando las bacterias tratan de atacar una de nuestras células inmunes, por ejemplo los macrófagos, las bacterias tienen muchas puertas por donde entrar al macrófagos, y estas puertas se llaman receptores, que son proteínas que están ubicadas en la membrana y se abren estos receptores para permiten el ingreso de las bacterias externas. La pregunta es, ¿cuáles receptores debería usar la bacteria para su ventaja y cuáles entradas deberían usar los macrófagos para su ventaja? Los macrófagos quieren tragarse, por así decirlo, las bacterias. Es su trabajo, absorberlas y matarlas adentro. Pero la bacteria quiere entrar y alimentarse de macrófagos. Entonces, están ambas en esta lucha, pero con distintos propósitos. Y la pregunta es qué receptor usar. Entonces hay distintos receptores y lo interesante es que hay un muelle cruzado, por así llamarlo. Fluyen por la corriente a la célula. Hay todo tipo de proteínas ahí, de señales que van entrando a la célula. Y cuando las bacterias quieren ingresar de un receptor por un receptor, otros receptores actúan de forma distinta. Esto es muy interesante, esta lucha, esta guerra entre nosotros y ellos, que involucra todo tipo de cruces. Y en el modelamiento matemático podemos captar parte de esta lucha y hacer sugerencias acerca de cómo deshabilitar o impedir que una bacteria entre por una trayectoria específica. Entonces, esto se trata de qué anticuerpos podemos fabricar, manufacturar, que bloqueen a las bacterias y no les permitan entrar por estos receptores prohibidos. El último ejemplo se trata de contaminación. Primero estamos expuestos a contaminación debido a los automóviles. Hay normas y regulaciones en cada país acerca de cuántas partículas están permitidas, y también se restringen a los fabricantes de automóviles en este sentido. Y este es un problema muy difícil porque en el aire, sobre las ciudades, hay un movimiento, un desplazamiento de aire, y también ocurren reacciones químicas entre las diversas partículas, los gases, NOx, etc. Y la interacción o actividad química, algunas de ellas son rápidas y otras son más lentas. Y si uno mira al orden de magnitud de estas velocidades de interacciones químicas, hay como 15 órdenes de magnitud que es imposible de modelar todas ellas, pero en forma matemática para calcularlas. La pregunta que nos hacemos en el proceso de modelamiento, ¿cómo podemos superar esta valla desde el punto de vista de la dimensión? Hay varias formas de poder superar esto desde el punto de vista de la matemática, pero es siempre un problema sin fin, como la mayoría de los problemas que nunca terminan. Pero se puede dar un cierre a la solución. Pero lo que quería era decirles sobre la contaminación del aire, pero contaminación del agua. Estuve hace unas semanas en Beijing. Esta es una imagen. Esto no es una imagen que tomé yo, esto lo saqué de la web. Pero esto les muestra Pekín o Beijing. Estuve ahí en octubre, no es tan malo y tampoco es muy bueno, pero no es tan malo. Pero como podrán ver aquí una imagen, no se pueden ver los edificios con nitidez.
Pero lo que es aún más relevante aquí en Chile en particular es la contaminación que proviene del strip mining o es la contaminación por ende del agua. Y entonces recientemente leí un libro sobre Gerald Diamond que se llama Colapso y cómo la sociedad decide cómo fracasar o ser exitoso. Da algunos ejemplos. En el estado del Montana, en los Estados Unidos, esta era una municipalidad muy interesante que se llama, donde empezaron a hacer strip mining o más bien una explotación minera sobre la superficie. Muy hostil se convirtió el ambiente, están perdiendo dinero debido a que el turismo se ha alejado y se ha hecho entonces un terreno o un ambiente muy contaminado. Cuando se hace minería de superficie, solamente lo que está en la parte superior, la mayoría de lo que se mantiene en distintas formas, el agua entra en contacto y se combina con los materiales tóxicos que van en la parte inferior y después se distribuye y disemina en forma subterránea. Aquí pueden ver una imagen, esto aparece de la minería, la explotación minera. Aquí hay drenaje. Y aquí en algunos casos hay algunas fuentes de agua profunda. Entonces la fuente de contaminación ocurre en un lugar, pero el resultado de la contaminación se distribuye en todas partes. Entonces, ¿cómo podemos descubrir si queremos limpiar un lugar o queremos tratar algunas ubicaciones en forma cuidadosa antes de empezar un proceso de explotación minera? Pero si queremos invertir, por ejemplo, en alguna parte donde queramos asegurarnos de que no exista contaminación en ese sector, quieren predecir el futuro, quieren predecir los resultados y para eso hay que tener datos. Para evitar la contaminación desde el inicio, se debe llevar a cabo algún modelamiento. Se debe observar, aquí puse el número de componentes o de contaminantes. Esto solamente es símbolos matemáticos el que estoy usando, no sé ni siquiera símbolos, sino letras del alfabeto en inglés. N distintas causas de polución, la que la van a distribuir, y estas van a causar enfermedades, y quizá enfermedades pulmonares o bacterianas. Y estas son las enfermedades 1, 2 y 3. Para poder modelar cómo estos contaminantes se van a distribuir, cómo van a aparecer las enfermedades y cómo va a surgir la infección en las personas. Esto es un lugar altamente no lineal, de masiva difusión y un enorme desafío, pero los beneficios son extraordinariamente importantes porque una vez que se tiene claridad sobre esto, se puede ahorrar una enorme cantidad de dinero desde el punto de vista de los estándares de salud, simplemente utilizando el computador y simulando y cambiando algunos caracteres. Entonces, quiero resumir, decir que la multitud de áreas donde la nueva tecnología se requiere para mejorar nuestras vidas y para poder desarrollar dichas tecnologías matemáticas, los científicos tienen que trabajar de la mano desde el inicio con científicos, físicos e ingenieros, matemáticas, y hay muchas áreas en matemática que ya están disponibles donde se pueden empezar a utilizar en este tipo de empresas, y hay muchas más ideas tecnológicas y matemáticas que van a evolucionar, que podrán ayudar a resolver los problemas del futuro. Muchísimas gracias.